Aquí les voy a publicar el link de hoy, el 27 de octubre. Bueno, Jorge William Serna ya llegó. William Serna. Juan Esteban, ¿sabes algo? Jefferson. Profe, no, ni idea. Pero él está en el grupo con ustedes, ¿cierto? Sí, pero es que llega más o menos como por esas horas del trabajo, si no estoy mal. Listo, entonces este listado ya está. Siguiente listado. Jefferson Duque. Presente, profe. Gracias, Jefferson, bienvenido. Juan Camilo Espinosa. Juan Camilo Espinosa no ha llegado. Profe, presente. Listo. Hola, Juan Camilo, gracias. Daniel Gaviria. Ya. No. Presente, profe. Gracias, Daniel. Daniela Giraldo. Presente, profe. Gracias, Daniela. Luisa Fernanda Mendoza. Presente. Gracias, Luisa. Eduard Montes. Presente, profe. Gracias, Eduard. Julie Parra. Presente, profe. Gracias, Julie. Juan Esteban Valencia. Presente, profe. Y Laura Biesner. Listo, estamos todos, solamente falta Jorge William Serna, pues esperemos lo que llegue. Y mientras tanto vamos a ir haciendo las exposiciones que ustedes tenían para el día de hoy. Niños, les pido por favor que hagamos las exposiciones de la forma más rápida posible porque estoy sin energía. Me conecté desde el portátil y estoy con los datos del celular, pero no sé hasta dónde me da la batería. Entonces no quiero dejar como los temas muertos. Listo. ¿Quién va a hacer la primera exposición? ¿Quién quiere exponer? Listo, proyecten entonces la pantalla, por favor. Julia, estabas compartiendo, pero dejaste de compartir. Ay, pues no sé, esto está como loco. Profe, ¿sí me ven? Sí, Julie. Bueno, buenas
noches, compañeros. Nosotros les vamos a hacer la exposición sobre el análisis vertical y horizontal de nuestra empresa. Nosotros escogimos la empresa Terpeta. Nosotros estamos compuestos por Juan Camilo Espinosa, Fernanda Mendoza y mi persona, Julie Parra Silva. Introducción. Mediante la investigación hecha, la empresa Terpeta en su balance general realizamos a partir de allí un análisis vertical y un análisis horizontal, tomando en cuenta los dos periodos de tiempo consecutivo 2010 y 2011. En el análisis vertical podemos obtener que en el primer periodo del año 2010 se nos están presentando unos activos corrientes, los cuales corresponden a un 40,78% y un activo no corriente equivalente a un 50,22%. Dentro de los activos corrientes, en esa sumatoria del 40,78, mi efectivo y mis inversiones temporales, al sumarlos me dan este resultado. Y los activos no corrientes tenemos las inversiones permanentes, los deudores, la propiedad, planta y equipo y los intangibles. Bueno, Luisa, devuélvete un momentico, porfa, yo me voy ubicando en tu empresa. Listo, tenemos los activos corrientes con un 40,78. Yo veo un 10% en el efectivo y no sé este 9% qué es que aparece ahí en amarillito y el 5%, o bueno, el 5% son inversiones temporales. Ah, ok, es que tú tienes las dos gráficas separadas, ¿cierto? No. O sea, ahí está toda la distribución de activos en los dos porcentajes. Colócame la pantalla completa, porfa. Sí, profe, está la distribución. Ok, listo, perfecto. Ahí está la distribución, listo, perfecto. Luisa. Bueno, en el primer periodo del 2010, los pasivos corrientes corresponden al 16,92% y los pasivos no corrientes a un 24,65%. Cuando hablamos de los pasivos corrientes, tenemos las obligaciones financieras y los proveedores. Y cuando estamos hablando de los pasivos no corrientes, estamos hablando de otros tipos de pasivos y otras inversiones no corrientes. Están separadas pues cada porcentaje de cada valor, cada uno, ¿listo? ¿A qué porcentaje de los activos corresponden los pasivos? ¿A qué porcentaje? ¿Cómo así, profe? Sí, ¿cuánta participación en los activos tienen los pasivos? ¿Cuánta participación tienen los activos en los pasivos? Al revés, los pasivos en los activos, ¿qué porcentaje? 41,57, bro. 41. Ok. Sino que es que eso están las otras diapositivas. Ah, listo, perfecto, Julie. Julie, como sugerencia, me gusta lo que tú estás haciendo, me gusta el trabajo, pues supongo que es un trabajo en conjunto, ¿no? Por eso todos deben participar. Pero como sugerencia, termíname esa gráfica de los pasivos no corrientes, que no me quede con números, ¿listo? Listo, profe. Sino que es que, pues no sé si es problema del Excel o qué, porque no nos daba. La traté de hacer tal cual como la de los corrientes y no me dejó. A la hora entonces la organizo y miro a ver si me da, profe. Listo. Perdón, te interrumpo, Julie. Niños, antes de que Julie continúe, ustedes debieron haber hecho su presentación, ¿sí? Desde ya, para la entrega del trabajo final, ustedes me deben entregar una carpeta muy bien ordenada. Hagan de cuenta que yo soy un accionista, un inversionista, un stakeholder de la empresa en la que ustedes están trabajando, ¿sí? Entonces, me van a entregar los estados financieros junto con todos estos análisis que estamos haciendo en una carpeta, porque de ahí va a salir el trabajo final. Es decir, van a exponer todo, pero también el trabajo final debe incluir ese informe ejecutivo. ¿Listo? Bueno, profe, en el primer periodo del 2010 tenemos el patrimonio de los accionistas de un 58,43% que se debe al capital prescrito y pagado, que es un 7%, Okay. un 26% prima en colocación de acciones y un 4% en superávit por método de participación. En el segundo periodo, situado en el 2011, tenemos un total de activos corrientes del 41% y un total de activos no corrientes del 59%.
En activos corrientes está el efectivo de un 13%, inversiones temporales de un 3%, inversiones temporales disponibles para la venta de un 12%. Y en activos no corrientes tenemos un 17% en gastos pagados por anticipación o por anticipado, un 18% en inversiones permanentes, un 0% en deudores, 11% en propiedad, planta y equipo y 17% intangibles. La empresa de ustedes no, me la devuelves, porfa, Luisa. La empresa de ustedes no tiene cartera. No, señor. ¿Cómo lo venden a crédito? Ah, al contado, sí. Sí, señor. Ah, listo, dale, gracias entonces. En el segundo periodo situado en el 2011 tenemos un total de pasivos corrientes de un 53% y un total de pasivos no corrientes del 47%. Esto se debe a obligaciones financieras un 7%, de proveedores un 9%, cuentas por pagar y un 2%, pagar impuestos gravámenes. No, Luisa, pagar no, solamente impuestos, gravámenes y tasas. Perdón, de un 5%. Y de pasivos no corrientes, obligaciones financieras de un 19%, pensiones de jubilación de un 0% y pasivos diferidos de un 3%. Ok. Listo, profe. Entonces, el análisis vertical, segundo periodo situado en 2011, tenemos el total de patrimonio que de los accionistas, que es del 54%, que como podemos ver en su totalidad, tiene el cual corresponde al porcentaje del 24%, prima en colocación de acciones, ¿cierto? Capital suscrito y pagado, el 4%, perdón, el 6%, y su PBI por método de participación, el 3%. Y el estado de resultados, el análisis vertical de este estado de resultados, podemos ver que los costos de venta son bastante grandes, son del 90%. Pues en resumidas cuentas, como usted dice que no tiene mucho tiempo. No, tranquilo. Mira, no te preocupes que si algo yo miro qué hago. Yo miro cómo hago para conectarme al celular o algo. Listo, profe. Entonces, gastos de venta, primero que todo, en el año 2010, del estado de resultados del año 2010, se obtuvo una utilidad neta del 3%. Ahorita más adelante vamos a comparar eso. Listo, entonces, como ya viene diciendo, el 90% de costos de ventas, gastos de administración, alrededor del 1%, gastos de ventas del 3%, ingresos por método de participación es el 1%, ingresos financieros el 1% también, si no estoy mal, ¿sí? No, perdón, el 3%. Ay, bueno, se me enreda ahí la visión, me falla. Otros ingresos, el 3%, otros gastos, el 0%, provisión de impuesto de renta corriente, ese estaba en 0, perdón, sí, en 0%, y provisión de impuesto de renta diferido en 0% también. Utilidad neta del año, ahí ya como anteriormente lo hemos dicho, 3%. Ok, o sea que el margen de utilidad de la empresa de ustedes solamente fue el 3%, ¿cierto? Sí, el del 2010. Ok. Siguiente. Y en el estado de resultados del 2011 se obtuvo una utilidad neta del 2%. Acá es donde, pues no puedo adelantarme al análisis horizontal, pero ya vemos unas claras pérdidas acá. Listo, entonces, por ejemplo, podemos ver que en el año 2011 subió en 1% los costos de venta. Pues se puede evaluar ahí que es como
un poco crítico considerando la utilidad neta del 2%. Gastos de administración del 1% creo que se mantuvo, gastos de ventas está en 2%, creo que subió, si no estoy mal, pues, ahí ya lo podemos ver mejor ahorita. Ingresos de método de participación, el menos 1%, ingresos financieros, el 0%, gastos financieros, el 0% también, no, gastos financieros el 1%, otros ingresos del 2%, ahí está, otros gastos 1%, pro impuesto de renta corriente, ese está en 1%, subió el impuesto, recuerda que lo teníamos en 0, impuesto de renta diferido, ese sí que se mantuvo en 0%, la utilidad neta del año es el 2%. Listo, ahora el análisis horizontal. Tiene una variación absoluta del menos 21% en la utilidad neta. Podemos determinar, a ver, los costos de ventas, podemos ver que están en 3%, ¿cierto? Estos son los porcentajes dentro de la variación, ¿cierto? Estas son la diferencia, pues. Sí. Ya como la comparativa entre no la comparativa, la diferencia, la resta. Pero esta no es la variación absoluta, Juan Camilo. ¿Cómo? Esta no es la variación absoluta. ¿Cómo así? Sí, porque tú me estás diciendo que la variación absoluta es del 21%. La variación absoluta se mide en valores, mientras que la relativa se mide en porcentajes. Ah, sí, señor. Está no correcto, qué pena. Listo, entonces para que no se te olvide corregir eso para el informe final, ¿vale? Eso, sí. Entonces, esta es la variación. Ay, sí, qué pena. Eso es un... Ahí me corcho, pero... Sí, es la variación. ¿Cómo dijo relativa? La relativa, sí, señor. Exacto, la relativa. Los porcentajes. Bueno, entonces, si quieres sigo... Sí, continúa, por favor. Entonces, como decía, costo de ventas del 3%. Si la compañera me lo agranda, por favor. Gracias. Listo, costo de ventas del 3%, gastos de administración viene a ser el 38%, gastos de ventas de los usos de método de participación, ese es el menos 2%, ingresos financieros viene a ser el 17%, gastos financieros del 3%, otros ingresos el menos 3%, otros gastos, otros gastos vienen a ser el 38%, gastos de administración, los del 2%, qué pena, ahí me equivoqué. Pro impuestos de renta corriente son el 19%, pro impuestos de renta diferidos son el menos 9% y utilidad neta del año viene a ser el menos 21%. Listo, la siguiente. Bueno, perfecto. Voy a hablar de el análisis horizontal, pero como tal en el balance general completo. Nosotros hablamos a la balance general completo que tenemos unos activos, unos pasivos y el patrimonio. Se supone que la sumatoria de todo esto nos debe dar un 100% que nos certifica que nuestro balance está correcto. Entonces nos dice que el total de nuestros activos es de un 32%. El total de los pasivos de un 66%. No, Yuli, no, perdón, te corrijo. El total de los activos no. Tú estás hablando ahí son de las variaciones, ¿cierto? Sí, profesor, el total de las variaciones de los activos es de un 32%, sí, qué pena, profe, tiene razón. La variación del total de los pasivos es un menos 66% y el total de la variación de los patrimonios es de un menos 2%. Listo, muchísimas gracias. Listo. Van las preguntas. Déjame ver la diapositiva, porfa, del análisis horizontal de la última, la penúltima. Ok, déjamelo ahí.
Listo. Ahí tú colocaste en cuánto te varió el pasivo, en cuánto te varió el activo, en cuánto te varió el patrimonio, ¿cierto? Estos son incrementos. El activo incrementó en un 32 y el pasivo disminuyó en un 66 o aumentó en un 66. Profe, sí, el activo aumentó un 32% y el pasivo disminuyó un 66%. Cuando nosotros hicimos la variación, disminuye. Disminuyen los activos. No, los pasivos. Los pasivos disminuyen, ok. Bueno, recomendaciones. Devuélveme la diapositiva por otra vez. Listo. Mira cómo tienen ustedes las variaciones en el estado de resultados. Sí, la tienen muy discriminada, o sea, me aparecen los ventas, los costos de ventas, los gastos operacionales, mientras que para el estado de situación financiera están colocando solo los montos globales de activo, pasivo y patrimonio. Y esto está bien, pero yo quisiera también que me desagregaran más esas variaciones y que adicional a esto ya le fueran pegando los cuadritos con los estados financieros, pues con las variaciones absolutas y las variaciones relativas. Listo, Julie. Listo, profe. Para que vayan completando para el último trabajo, ¿vale? Bueno, señor. Listo, Julie. Muchísimas gracias. Bueno, profe. ¿quién continúa? Laura, ¿siguen ustedes? Profe, Sí, dale, Laura. a ver, profe, espérese un segundo. Ustedes la están viendo ahí. Está cargando. ¿Ya? Sí, listo, Laura. Bueno, entonces, este es el análisis financiero. En nuestro grupo somos Daniel, Daniela y yo. Entonces, los siguientes estados financieros fueron tomados del Hotel Abadía Plaza, cuya razón social es administradora de hoteles Nueva Granada. Bueno, te hago preguntas antes de que continúes, Laura. ¿Tienes autorización de los estados financieros? Sí. ¿Qué, profe? Sí, porque son de periodos del 2018. Pero sí te dieron la autorización de utilizarlos, sin problema. Sí, Okay. sí. Y mi segunda pregunta. Pero no van a salir. Y mi segunda pregunta, ¿a ustedes quién opera el hotel? DHL. Sí, profe. Ustedes están operados por DHL, ¿cierto? Sí. Vamos a mirar 2019 y 2018, es que me estoy poniendo en contexto qué es lo que vamos a mirar, pero la razón social del hotel es administradora de hoteles Nueva Granada. DHL es lo único que hace es prestar la operación. Exacto, DHL es como el prestador de servicios o pues quien maneja la operación, la operatividad del hotel. Ok, perfecto, listo, Laura, gracias. Entonces vamos a ver el análisis vertical. Entonces, pues acá yo puse el estado de situación financiera con los porcentajes. Entonces vemos que el efectivo es un... profe, ¿está bien? Sí, pues yo siempre tengo esa duda, que es 0.15, o sea, no hay problema. Espérame. No, todo está mal. Ajá. No, mentiras, no lo sé. ¿Por qué? Déjame yo miro. A ver, total de los activos 2.443 millones. Y el equivalente al efectivo es de 3 millones. Sí, no, está correcto. Ah, ya. Entonces, pues, no sé, les voy a leer el efectivo en porcentajes es de 0.15%. Entonces vemos que los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar suman el 96%. Entonces acá están discriminadas por las cuentas por cobrar a clientes, cuentas por cobrar a los trabajadores y los deudores No, varios. Pero pilas como te expresas, Laura. No es el 96%. ¿Qué, profe?
pilas con lo que te estás A expresando. 0,96. Ok, perfecto. Sí. Entonces, el gastos pagados por anticipados es el 0,41%. Los activos por impuestos corrientes es el 2,96%. Entonces, esos son en los activos corrientes. Los activos no corrientes tenemos deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, que pues suman el 95,52%. Entonces, es cuentas por cobrar por partes relacionadas. El hotel en sí pues es un servicio de alojamiento, entonces la mayor parte de las cuentas se hacen por cobrar o se tienen como, después de mes, se tienen como convenios con empresas, entonces por eso pues esa gran parte está como... Pero me llama Entonces, la acá atención, tengo- me llama la atención, ¿por qué este valor tan alto? Es que es del 95%. Y por qué está como activo no corriente, es decir, no se espera que se vuelva dinero en menos de un año o algo así, o qué criterio hay para ello. Profe, por ejemplo, ahí la mayor parte de las cuentas son a pago, o sea, ellos, por ejemplo, son a crédito. Manejan agencias de viajes, entonces son a crédito. Yo también me pregunté por qué era así, pero me dijeron que así era. No, sí, claro, y a mí me parece bien pues que pues no tiene ningún inconveniente de que tengan unas cuentas por cobrar tan altas. Pero la pregunta es, Sí. por si lo puedes investigar para posterior análisis, es porque es un activo no corriente. Si se supone que yo mi cartera espero recaudarla en menos de un año. ¿O es que hay alguna política que diga que a estas empresas les dan una cartera, les dan un tiempo de crédito de más de un año o algo así? Porque lo que me llama la atención y lo que quisiera saber es por qué está clasificado como un activo no corriente. ¿Me hago entender, Laura? Sí, profe, ya lo entendí. Ok, Me voy a preguntar, ¿sí? listo. Pero por lo general ahí el plazo es meses. ¿Cuánto es el plazo, perdón? Entonces, por lo general es de 3 meses. Exacto, entonces ahí es donde me llama la atención. Porque si yo tengo cartera que espero cobrar en 3 meses, independientemente de que sean 95% de mis activos, si yo tengo una cartera que espero cobrar en 3 meses, pues ¿por qué la coloco como no corriente si no me voy a demorar más de un año con ella? ¿Me hago entender? Entonces ahí te dejo esa, Sí, profe, ya le como inquietud, Laura. voy a preguntar. Ok, dale. Sí, señor, voy a preguntar. Profe, Bueno, entonces vamos Señora, a Daniel. sí, no, pero yo aquí pues pensando, ¿no tiene de pronto que ver que pues el origen de como de la fuente de ingresos de un hotel pues es el ocio, el turismo, y por lo general ese tipo de cosas no se pagan siempre con tarjetas de crédito, agencias de viajes, ese tipo de cosas? No, Por eso Daniel, es pero tan alto sí, lo que la- tú dices la- es cierto. de las deudas. Lo que tú dices es cierto, pero el crédito de una tarjeta de crédito lo asume el banco. Es decir, si a ti en el hotel yo voy y me hospedo en tu hotel y yo te pago con mi tarjeta de crédito el alojamiento y lo saco a 48 cuotas, igual en el momento en el que tú estás pasando la tarjeta de crédito por el datáfono, a ti te está entrando todo el valor a tu cuenta, ¿sí? Ya es el banco el que me dio el crédito a mí, el que me va a cobrar, pero el hotel como tal no está dando el crédito, ¿me entiendes? Sí, señor. Entonces no sería pues como aunque sí, lo que tú dices es muy válido y es cierto que esto generalmente se paga muchas cuotas y todo, pero el hotel como tal recibe el ingreso en el momento, no con financiación. Digo, profe, que de pronto lo que hacen los bancos con el tema de hoteles es que ellos tendrán sus fechas de corte, o sea, de lo que usted haya generado de tal fecha a tal fecha, se lo pago en esta. Pues porque yo supongo que pues, en un hotel debe ser muy, muy alto el flujo de transacciones entonces de pronto puede ser pues, debido a esto. Sí, no, claro, y efectivamente es muy alto. Yo fui jefe de contabilidad en un hotel hace ya bastantes añitos y antes de trabajar inclusive con la universidad. Y es un flujo muy alto de operaciones del que se realiza, pero inmediatamente se pasa el tarjetazo, por así decirlo, al hotel está entrando el dinero en la cuenta, ahí mismo. Yo más bien lo que quisiera, Laura pues lo va a hacer es preguntar. Señora, Yo le pregunto a la Contralora, yo me hace el favor y se me explica eso. listo, dale pues eso, sí, como usted sí sería bueno pues como para saber el por qué.
Sí, profe, yo le pregunto esa de ahí, no se preocupe, que también me quedó ya la duda. Listo. Bueno, entonces vamos con los pasivos. Entonces, dice que los pasivos financieros, los costos y gastos por pagar están en un 19.44% y los acreedores varios un 0.05%. Los pasivos no financieros, que son retención en la fuente, industria y comercio por pagar y retenciones y aportes a la nómina, suman un 18%, 0,18%. ¿Listo? Dice pasivo por impuesto corriente es un 0.16%. Dice beneficios a los empleados, entonces tenemos que salarios por pagar es un 0,06, cesantías 0,27, ingresos sobre las cesantías 0,03% y vacaciones 0,24%. ¿Sí? Entonces tenemos el total de los pasivos corrientes. De los pasivos no corrientes, los pasivos financieros, entonces yo busqué que era pasivos por partes relacionadas, entonces dice que tenemos un 75,69%, y es que la mayoría de empresas pues que nosotros tenemos, que son pequeñas empresas que nos dan la mayoría de suministros para el hotel, entonces que son empresas como pymes, y pues esas pequeñas empresas, entonces por esos pasivos con partes relacionadas, no sé si el profe, si sea así, pasivos con partes relacionadas. Entonces tenemos que el patrimonio en capital suscrito es un 0,61%, las reservas son un 0,45%, el resultado del ejercicio es 0,037%, los resultados anteriores de los ejercicios de antes es 1,17% y ajustes con convergencia a NIF es un 1,26%. Pues acá hice la gráfica. Como ustedes vieron anteriormente, había cuentas muy pequeñitas que no se podían como que graficar. Entonces, pues vemos que el activo de las cuentas por cobrar, partes relacionadas, lo que estaba diciendo el profesor, el efectivo, las cuentas por cobrar. Hicimos pues la gráfica del papel en las cuentas que sí podían tener como una representación gráfica significativa. Estas gráficas como están aquí, estas tortas, ¿te salieron del Excel o tú las hiciste con otro aplicativo o algo? No, profe, me salieron en el Excel. Ah, ok, listo. Entonces acá pues las tortas del pasivo más el capital, entonces también hay muchas cuentas muy, muy pequeñitas que no se ven, entonces pues la mayor es las pasivos por partes relacionadas, que era el 75,69, y los costos y gastos por pagar, pues la que se viene acá se discrimina, pues muchas cuentitas que no se alcanzan a visualizar. Entonces acá tenemos el estado de resultados, entonces el estado de resultados, profe, yo no sé, por ejemplo, pues a mí me parecía que era un poquito la utilidad neta. Yo también pregunté que por qué esta utilidad tan baja y me dijeron que era porque, por ejemplo, acá las ventas están relacionadas, o sea, ventas netas, todo lo que me disculpan. Ahora se te está entrecortando. ¿Me oyen ahí? Sí, señora. Sí. Entonces, pues tenemos las ventas, que es como la representación general, dice que las ventas son sacadas netas, gastos de administración tenemos un 94,78%, entonces es bastante, como los otros datos acumulan un porcentaje de 0,31, los ingresos 0,03. Entonces vemos que el impuesto de la renta es de 1,78, es el 33% del impuesto sobre la renta que se tomó, que es un 5,03, y la utilidad neta es de 3,35%. Entonces ahí donde me pareció que es una utilidad muy pequeña. Entonces ahí me explicaron que en los estados financieros siempre se da como una utilidad más baja de la real, pues por todas las cuestiones aquí. No, pero no es una utilidad más baja de la real. Devuélveme un momentico por palabra. La utilidad que es la que me está dando a mí el estado de resultados. Primero, no sé, me llama la atención que ahí no veo costos. No sé por qué, si será que la administradora no está utilizando cuentas de costo.
pero obviamente ustedes sí deben tener No, costo. profe, las cuentas de costos no, las cuentas de costos se sacan solo las cuentas de ventas en otro estado se hacen los costos. Lo que pasa es que GHL maneja un sistema de costos muy diferente. Ok, no lo conozco, pero pues obviamente el servicio hotelero pues sí tiene costos asociados. Lo que vale Sí, profe, los botones, la lavandería, las recepcionistas, las personas que están directamente prestando el servicio. No sé por qué no, bueno, no sé cómo era el sistema de costo de ellos. Sí, ellos tienen un yo no lo conozco exactamente, pero el sistema de costeo de GHL es muy diferente al que enseñan en la universidad, porque eso sí me explicaron. Lo que pasa acá, por ejemplo, en las ventas, que como tal pues no es un producto, sino es como un servicio, entonces ahí de este valor ya han sacado todos los costos que se hayan obtenido. Ok, entiendo. Listo. Después está la utilidad. 3.35% para el 2018. Porque entonces acá pues está el pastel que se hizo, entonces los que los gastos de administración sí son, pues, suman más que todo en ese estado de resultados. La utilidad antes de impuestos es 5.03 y la utilidad neta, pues como les decía, 3.35. Entonces Daniel nos explica los análisis horizontales. Listo. Listo, hola, profe. Listo, Daniel, hola. Listo. Laura, ¿pasas por favor la siguiente diapositiva? Ya. Vale, gracias. Vale, entonces tenemos que en el análisis horizontal que le dimos como tal al hotel, pues podemos evidenciar el crecimiento y decrecimiento en cuanto a los rubros que tenemos dentro del estado de resultado al 31 de diciembre del 2018, ¿cierto? Entonces, muy grande. Tenemos que los activos corrientes, espérate que sea la diapositiva, mira acá. Un momento, por favor, un segundo, yo también tengo que computadora. Listo, activos corrientes. Tenemos que los activos corrientes en relación del 2018 al 2017 tenemos estos resultados están en negativo, profe, y eso es lo que yo le preguntaba ahorita a la tarde. Sí, señor. Pues, supongo yo que es relativo pues al decrecimiento, de que en 2017 teníamos 5.427 millones y en 2018 tenemos 3.441, pero da un porcentaje negativo del 37%, ¿cierto? Sí, claro, porque todos los resultados del efectivo. ¿Señor? Porque disminuyeron. Sí, señor, porque en comparación al 2017, como digo, no teníamos 5.427 millones, en 2018 tenemos 3.441, es un decrecimiento del 37% en cuanto al flujo de efectivo o equivalentes de efectivo de activos corrientes. ¿Sí es así, profe? Sí, está correcto, Daniel. Vale. Volvemos a la cifra que nos daba Laurita aquí seguramente por lo que están en factor de 2 decimales se aproximó ese 95.54, creo recordar que eran los deudores comerciales. Pero entonces aquí tenemos que pasa lo mismo. En relación al 2017, donde habían 593 millones, en el 2018 tenemos 23 millones 433. Es decir, que el flujo de efectivo que se debía, por así decirlo, que nos debían a nosotros, se redujo de 593 millones a solo 23 millones. Es un decrecimiento del 96%, lo cual es positivo, ¿cierto? Perfecto. Tenemos otros activos no financieros corrientes, donde pues, en el año pasado no se tuvieron en cuenta, por lo cual pues, nos solucionamos a los valores de este año. Bueno, espérame, Daniel. Ahí te falta algo. Sí, acuérdate que eso lo vimos en el video. Si una cuenta no tiene un valor en el año 1, pero si lo tiene en el año 2, entonces el porcentaje va a ser del 100%. Ah, del 100%, sí, señor. Para que porfa se lo coloquen para el informe final, ¿vale? Vale. Ya lo modificamos. ¿Listo? Entonces,
En la totalidad de los activos es donde se evidencia el cambio tan minúsculo, que como lo que me expresaba Laurita ahorita. En el 2017, la empresa poseía unos activos de 2.442 millones y en el 2018 de 2.443. O sea, solo hay un crecimiento del 0,045%. O sea, es un crecimiento muy mínimo, pero pues por lo que son cifras tan altas. Pero pues entonces ese es como el valor como tal. Ok. Tenemos que para este año, para el último año pues, del balance, que es el 2018, los activos representaban el 82.6% del total del patrimonio y los pasivos eran un 17,4%. Aquí ya se desglosan como tal, son no financieros o financieros, pasivos por impuestos corrientes, todo. La mayoría están en valores negativos porque pues el último año, el año 2018, pues se tuvo menos plata por fuera, o se tenía menos capital en deuda, por así decirlo, entonces por eso la mayoría son valores negativos. Pero me colocan por la diapositiva de los pasivos. Claro que sí. Laura, ¿me colaboras con la diapositiva? Ok, gracias. Ya está. Listo, perfecto. Gracias, Laura. Bueno, yo creo que muchos de los valores son negativos porque pues para el último año dejamos de tener, la empresa dejó de tener pues, deudas con deudas financieras, deudas con empleados, entonces fueron acortando como los costos. Los pasivos, qué pena. Okay. Pero también podemos evidenciar que las deudas que crecieron no fueron muy grandes. Tenemos aquí, por ejemplo, que los beneficios a los empleados, que es el valor más grande, pues se elevó en un 33%, pero pues es la cifra más alta. Todas se elevaron un 1, un 5%. Eso quiere decir pues que entre el 2017 y 2018 el hotel se endeudó menos. Se endeudó, pero no se endeudó menos, se endeudó en un 13% más. ¿O tú me estás hablando de alguna cuenta en particular? Pues hablando de los pasivos no corrientes, hablando en el caso de pasivos financieros, donde subieron a un 8, un 5%, por ejemplo en pasivos no financieros que pues todos los impuestos, por así decirlo, son anticipos y avances recibidos, es el único que incrementó en un 1%, de resto todos bajaron un 42, un 37, en un 100%, aquí está lo de, aquí sí puse lo de industria y comercio, sí puse lo del 100% como arriba. Okay, pero sí. a lo que voy es que la empresa intentó como sus deudas de temas de impuestos, de temas como más específicos, reducirlos o no dejar que aumentaran tan exponencialmente. Ok, perfecto, pero entonces no, corrijamos, Daniel. 2017 es la primera y 2018 es la primera y 2017 es la segunda columna, ¿cierto? 2017 es la columna de la izquierda, no, de la derecha. La de la izquierda es la del 2018. Perfecto, sí. Entonces mira que ahí lo pusiste en industria y comercio por pagar, pues lo pusiste bien porque fue un decremento del 100%. Lo mismo pasa en las cuentas que estaban en ceros y pasan a tener un valor, es un incremento del 100%, o sea, con signo positivo, el 100%. ¿Listo, Daniel? Listo. Ahí vamos armando la carpeta pues entre todos. Bueno, ya para finalizar el tema de los pasivos, tenemos que pues en el año 2017 teníamos unos pasivos de 2.080 millones y para el año 2018 que subimos a 2.348, o sea, tuvimos un crecimiento en deuda del 13%, que es lo que le estaba explicando, pues que en comparación no fue tan elevado. Luego la siguiente diapositiva, por favor. El patrimonio es mucho más simple. Aquí como ya lo evidenciamos arriba, pues entre años
tema de activos y el tema de patrimonio no creció mucho, o sea, solamente hablamos de un 0,0458%. Que fue lo mismo, que fue la misma variación que tuvo el activo, ¿cierto, Daniel? Señor. Que esta fue la misma variación que tuvo el activo. Sí, es la misma variación. De hecho, aquí está representado como total de pasivos y patrimonio, y pues el pasivos y patrimonio es igual a los activos. Cuando dice total patrimonio, tenemos un menos 74%, que es en donde el patrimonio decreció, que teníamos para el 2017 362 millones de patrimonio y para el año 2018 un 94%. Ok. Veo, 94 millones, que son un decrecimiento del 74%. Bueno, quiero hacer una pregunta a cualquiera del grupo. Quien me la quiera responder. ¿Por qué bajó tanto el patrimonio? Profe, Laura. porque sí, porque se invirtió en nuevos activos para el hotel. No, esa no es la respuesta. Si yo compro nuevos activos, si mi activo aumenta, necesariamente, acuérdense que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Si a mí el activo me aumenta, necesariamente o me aumenta el pasivo, o me aumenta el patrimonio, o me aumentan los dos. Pero no es porque se hayan comprado más activos que el patrimonio bajó. Pero es porque hay más pasivos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? Aumentaron los pasivos. No. Pero pues yo creo que es más simple hablarlo de que como por poco que hayan crecido, los pasivos crecieron en un 13%, ¿cierto? Pero los activos se mantuvieron, o sea, crecieron un crecimiento muy mínimo. Entonces yo supongo que sí también incluye en el tema del patrimonio. Sí, influye, pero no tiene ni que buscar más razones ni nada. Miren esa Instrúyanos, diapositiva. profe. Miren esa diapositiva. No les voy a soplar la hora porque yo quiero que lo hagan ustedes. Miren esa diapositiva y díganme por qué. Yo ahí veo que el resultado de ejercicios anteriores, pues, tiene una variación bastante, es ese. Sí, es ese. ¿Qué significa eso? Y Que los accionistas o los socios o los dueños de la empresa retiraron utilidades. Las estaban dejando de acumuladas y simplemente se las llevaron. Por eso les decía, no tienen que ir muy lejos ni nada, solamente es mirar el análisis que les da a usted las diapositivas y es como si les disminuye la caja. ¿Por qué me disminuyeron los activos? Y voy a ver y resulta que es que la cartera, las cuentas corrientes me disminuyeron en un 80%. Ah, pues resulta que es que los accionistas, que los clientes me pagaron, ¿sí? Lo mismo pasa aquí, si ustedes miran, ahí es muy significativo la variación que tiene el resultado de meses anteriores. Los socios de este hotel en el 2018 retiraron 268 millones de pesos de utilidades de ejercicios anteriores. ¿Es claro eso? sí, profe, clarísimo. Daniel, perdón. Sí, no, por eso. Sí, rectificar, pues no estaba diciendo. Ok. Listo. Digamos. ¿Quién más? Daniel, estaba resultados. Dani. Usted fue, profe. Daniel. Entonces, pues lo explico yo. ¿O Daniel está por ahí? Sí, hola. Bueno, entonces en el estado de resultados tenemos que la utilidad bruta del 2018 fue de 268.414.200 y para el 2017 fueron 270.763.661.
Ay, sí. Una variación absoluta de 2.349.461 y una relativa de un menos 1%. ¿Tú me estás hablando de cuál cuenta? Perdón, Daniela. De la utilidad bruta, profe. Ah, ok, listo. Bueno, entonces tenemos que en gastos de administración una variación absoluta de 37.809.559 con una relativa del 17%. En gastos de venta, pues en el 2018 no hay ningún cambio, o sea que una relativa del menos 100%. En otros gastos tenemos la absoluta de 10.274.548 con un porcentaje del menos 92%. Y en otros ingresos una absoluta de 44.073 y una relativa del menos 37%. Y la utilidad neta, tenemos una absoluta de 1.099.250 y una relativa de un 14%. Lau, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Ya. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta? Sí, pero no. Sí, tengo muchas preguntas, pero pues obviamente como un poquitico más de tarea para ti, Laura. Sí, exacto. Quisiera que me dieras una explicación mejor de cómo funcionan los costos. Aunque pues obviamente yo sé que no es de tu competencia, ni mucho menos. Pero, pues, o sea, lo que ustedes hicieron está muy bien hecho, ¿sí? El trabajo para mí está muy bien hecho, está excelente. Pero me faltan datos adicionales que, como te digo, no es culpa de ustedes que a mí me permitan como entender más esta situación financiera. Como por ejemplo el tema de los costos, o como por ejemplo esta parte de lo que estábamos hablando ahorita cuando te hice la pregunta de las partes relacionadas, pues, ¿qué es lo que toma el hotel o la empresa como tal, como partes relacionadas? Eso pues me ampliaría como un poquitico más el conocimiento del hotel. Pero bueno, más allá de eso, pues lo solicito. Hicieron un trabajo muy bonito, muy ordenado, me gusta mucho. Por favor, así mismo, con este orden, con esta creatividad, pues van montando su informe final. ¿Listo? Listo, profe. Profe, yo le averiguo eso. El sistema de costos ya estoy segura que es completamente diferente. Y se lo voy a averiguar para explicarle qué es el sistema de costos del hotel. Sí, pues de la compañía. Profe. Okay. Las partes relacionadas, le averiguo. Listo, Laura. Muchas gracias. Profe, también yo supongo que el sistema de costos debe ser diferente por lo que es un hotel que está prestando un servicio. Y además, como estos son los estados o los balances que están para circular al público, yo supongo que en ellos no pongan de pronto la participación exacta de cada socio o de cada personaje que tenga como, por así decirlo, velas en ese encierro en cuanto a lo financiero. Entonces de pronto por eso no son tan visibles o no el conocimiento del público. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? No, es porque el sistema de costos es diferente, no es así, es diferente. Total, el sistema de costos es diferente. Que independientemente de que esto sea un hotel, tiene costos. O sea, si tú tienes un hotel, si tú manejas un hotel, tú vas a tener costo asociado. La recepcionista es un costo, porque tú sin una recepcionista no puedes prestar el servicio. O la camarera o el botones, porque sin ellos tú no puedes prestar el servicio. El servicio de restaurante, que yo estoy casi seguro que Abadía Plaza tiene restaurante, porque yo he ido a eventos y he comido allá. Pues obviamente ahí también tiene que ir un costo de la compra de la materia prima para elaborar la alimentación, un costo por los meseros, un costo por los cocineros. Es decir, claro que esta actividad tiene costos y tiene muchos costos asociados. Lo que no sé y quisiera ver como el detalle es por qué todo lo están llevando al gasto, mejor dicho. Porque si tú miras ahí ese estado de resultados que tiene la obra proyectado, todo se llevó, la mayoría de ese ingreso que fueron 268 millones,
La mayoría se llevó a gastos de administración. Todo se fue en gastos de administración. Es decir, es como si con toda la plata que recoge el hotel le pagaran al contador, le pagaran al gerente, le pagaran a la secretaria y ya. ¿Sí, ¿Sí me entiendes lo que te quiero transmitir, Daniel? Sí, claro, pero supongo que es por lo mismo que lo que acaba de mencionar, porque ahí deben estar los porcentajes de los gerentes o de los dueños del hotel, entonces por eso son valores tan elevados y que prefieren ponerlo como gasto. No, Daniel, y ahí te corrijo. Un accionista de un hotel, No lo averiguo. gracias Laura, un accionista de un hotel nunca entra a formar parte del gasto, a no ser que trabaje ahí y esté dentro de la nómina, ¿sí? De un hotel o de cualquier empresa, un accionista no entra a formar parte del gasto, a no ser que sea un empleado, y entonces sí tenga nómina. Pero si el accionista no es empleado del hotel, pues él lo único que va a recibir son las utilidades que dé. Entonces, pues básicamente aquí lo que está pasando, dentro de lo que yo puedo ver de estos estados financieros que nos comparte Laura y ustedes, es que aquí todo lo están llevando al costo. Todo lo están llevando al gasto y no están llevando nada al costo. Por eso, si ustedes ven, no hay utilidad bruta ni siquiera. Aquí no hay utilidad bruta, la utilidad bruta son los mismos ingresos en venta. Entonces, pues bueno, no, eso ya Laura lo hará después y pues nos dará como un desglose mayor de lo que es su empresa. Pero más allá de eso, pues felicitarlos porque el trabajo está muy bien hecho, nos gusta lo que hicieron, veo dedicación, veo compromiso. Daniela, pilas ahí, intégrate más, no tienes por qué salirte del equipo ni nada, tú puedes dar más, entonces pues nada, sigue trabajando con Laura que se nota que tiene claras las cifras de la empresa en la que trabaja. Vale, Daniela. Listo, profe, gracias. Listo, Daniela. Listo, muy bien. Felicitaciones. Gracias. Me van organizando muy bien el trabajo. Y ya para que finalicemos, vamos con el grupo de Jefferson, de Juan Esteban. Edward, ¿en qué grupo quedó? Profe, en el de nosotros. Ustedes son 4, Okay. ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Juan Esteban, ¿proyectas tú o quién va a proyectar? Yo, profe, por favor. Dale, Juan Esteban, adelante. Listo, pero espera que... Ahí está compartiendo. Sí, ya está cargando. Ya, profe. Sí, perfecto. Bueno, muchachos, primero que todo, pues queríamos... nosotros estamos con una cooperativa. La cooperativa es como de crédito, ¿sí? Bueno, Quería primero... te empiezo a interrumpir, Juan Esteban. Lo Señor. primero, si tú me hubieras puesto un título en esa diapositiva, no tendrías que entrar a dar esa explicación. ¿Sí? Sí, Entonces, tiene razón. quiero ver el título, pues como esto lo van a consolidar para el informe final, yo quiero ver el título de la empresa y qué estado financiero es este. Porque ahí solamente me estás diciendo activo, pero no me estás diciendo que es el estado de gestión financiera. Por un lado. Y por el otro, esa columna de nota, quítaselas. Porque estas son las notas que se le colocan a los estados financieros para yo entender mejor la situación. Te doy dos opciones. O me proyectas las notas o me quitas la columna de las notas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahí van, pues que para ir interrumpiendo, pero es para que vayamos viendo qué cambios se pueden ir aplicando y no los dejo para el final porque después se me olvidan a mí, ¿vale? Listo, profe, sí, tiene razón. Bueno, muchachos, queremos primero que todo explicarles cómo crecimos, cómo crecimos de un año en otro. Estos son los... ese es el balance del año 2018 y 2019, lo que Estado estamos de comparando. situación financiera. Exacto. Vemos que el activo en efectivo, esto son millones, o sea, acá son 227.399 millones, ¿sí? Sino que es que son demasiado ceros. Entonces acá todo está en millones. El efectivo en el año 2019 bajó el activo en efectivo, bajó un 11%, y esto a causa de que entraron 25.610 millones de pesos menos, ¿sí?
En instrumentos financieros de inversión que son, digamos, CDTs, cuentas que no tengan bancos que le den rentabilidad, también bajamos un 11% para el año 2019 en 25.610 millones. En la cartera de créditos subió un 22%, ¿sí? Cartera de créditos subió, cartera de créditos subió un 22%. Ay, profe, espera un momentito, que es que estoy viendo borroso. Juan Esteban, pilas ahí, estos son cifras en millones. ¿Señor? Son cifras en millones. Sí, señor. Súper importante que esté la nota que me diga que son cifras en millones. Listo, profe. Listo, porque si no, yo ya estoy viendo simplemente que hubo un cambio en el efectivo de 25.000 pesos y eso no es material. Listo, profe. Entonces, bueno, muchachos, instrumentos financieros de inversión subieron un 22%. La provisión por deterioro de cartera también subió un 5%, puesto que en el año 2019 fueron 20.707 millones menos que ingresaron. La cartera de créditos neta subió un 7%, 150.373 millones. La propiedad de equipo neto también subió un 19%, se invirtió en equipo, en activo en equipo. Y el activo por derecho de uso también subió un 100%. ¿Por qué? Porque el año 2018 estaba en cero, pero en 2019 se invirtió y digamos que creció en 10.379 millones. Impuesto corriente y diferido subió un 37%, en otros activos sí bajamos un 10% y el total del ejercicio en activo nos da que de un año al otro el activo creció en un 7%, o sea, 182.963 millones. Buenas noches. A mí me toca la parte de los pasivos. Sin embargo, pues quería complementar algo lo que hablaba el compañero Jefferson. Juan Esteban. Nuestra compañía es una compañía de financiamiento, está en una trayectoria desde los años 80. Actualmente se llama Tuya, viene pues como en consorcio con el grupo Bancolombia. Y en estos momentos también en consorcio viene con el grupo Éxito, que tiene una participación del 50% en la compañía. La parte que les voy a nombrar son los pasivos, donde tenemos, y la parte anterior, profe, lo último me la devuelvo un momentico. De la presentación. En el total de activos, el 7% de crecimiento, la cifra es ya en billones de activos. Bueno, volví a la otra, por favor, pasivos. Dice que tenemos un crecimiento en el depósito del 9%, donde en junio del 2017 tuvimos un incremento de 186.800 millones de pesos con respecto al mes de diciembre. Esta cifra se da en semestres. En el semestre de diciembre de 2018 al junio del 2019. Los registros bancarios contables crecen un 114%. En el mes de junio tuvimos un incremento de 319 millones de pesos con respecto al mes de diciembre del 2018. En pasivos por arrendamiento, en el 2018 no tuvimos representación, sin embargo crecimos un 100% con respecto al 2019. Eduardo, te hago una pregunta, Eduardo, o cualquiera del grupo, las preguntas son para cualquiera. ¿Ustedes tienen las notas de estos estados financieros? ¿Las notas? Sí. De lo que nos dijo los números que están aquí, no lo tenemos. No los tienen, bueno, porque si los tuvieran, eso sería un complemento ideal para el trabajo. Si los pueden conseguir y anexarlos al trabajo, súper. Si no, entonces no se les olvide quitar esa columna, ¿listo? Perfecto. Gracias. Bueno, señor. Bueno, títulos de deuda emitidos, crecimos un 2% con respecto a diciembre del 2018, con un crecimiento de 1.987 millones de pesos. En impuestos no tenemos representación del 2018, por eso crecimos un 100% con el último 16.225.000
millones de pesos, perdón. Y beneficios a empleados, decrecimos un 3%. En otros pasivos tuvimos un decrecimiento del 20% con respecto al al año pasado, diciembre de 2018. Y en total pasivos crecimos un 7%. Una diferencia de 168.965 millones de pesos. La siguiente. Patrimonio de los accionistas. Ahí me apoya el compañero. Sí, bueno, buenas noches para todos. Aquí vamos a ver el patrimonio de los accionistas para cómo está representado. Los accionistas pues, no hicieron ninguna aporte adicional, quedaron en los mismos 158.999 prima en colocación de acciones. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué significa esta cuenta? Es un valor adicional que se genera cuando una sociedad coloca o vende acciones por encima de su valor nominal. O sea, es como cuando una empresa coloca acciones para tener de pronto más efectivo para poder seguir funcionando. Ok, súper bien eso que tú estás diciendo, Jorge William, y es que te hayas tomado el trabajo de averiguar que es una prima en colocación de acciones. No solo decir ahí está y ya, una prima en colocación de acciones es el valor adicional que tiene una acción cuando se emiten en el mercado y resulta que las están pagando a más. Y obviamente pues eso aumenta el patrimonio. Bien por eso, Jorge William. Correcto, profe, muchas gracias, mi amor. Bueno, cuando hablamos de anticipos de capital, es cuando una empresa recibe de sus socios un dinero adicional, pero no, o sea, no siempre va como al capital, eso se define ya cuando se termina el ejercicio. Si colocan ese dinero como capital y aumenta el capital de la persona que lo puso, ¿sí? Entonces se dice que solamente se hizo esa figura en julio de 2009 con 733 millones. Las reservas es la forma por operaciones de capital, ¿sí? Ahí la verdad se creció un 16%, o sea, se creció 330 millones. Utilidades retenidas son las ganancias que no se retornan, o sea, que no se reparten entre los socios, ¿sí? Entonces, por decir algo, la empresa tuvo, por decir, 3.200 millones de pesos de ganancia, pero entonces dijeron que, o sea, decidieron dejar esos 2.515 millones de pesos como utilidad por si hay una emergencia, por si tenían más crédito. Otros resultados acumulados, entonces solamente el movimiento que se usa desde diciembre del año pasado no se movió, ya lo vimos 1.994 millones de pesos. Al patrimonio de los accionistas, ahí vemos que los accionistas ganaron de 1.998 millones, pues era un 5%. Dicen que si una empresa crece un 5% año tras año, es una empresa rentable, ¿sí? Entonces podemos decir ahí que a los capitales fue bien con el dinero que tienen colocado en su empresa. Y el total activo más patrimonio, el pasivo más patrimonio subió un 7%, o sea, 182.963 millones. Eso también quiere decir que los accionistas tuvieron ganancias. Bueno, el análisis del activo, que tenemos esa figura, que no se ve bien, muchachos, depende de ustedes. Bueno, aquí está representado cómo está desglosado pues el activo. ¿Qué podemos resaltar acá? ¿Sí? O sea, como la empresa que estamos desglosando es una empresa de crédito, dice que la cartera de crédito representa un 75% del total de dinero. Esto como tal es muy bueno porque es un porcentaje muy alto, o sea, la empresa de todo el dinero que tiene, el 75% lo tiene colocado entre las personas a las que está prestando dinero y por ende pues está ganando, ¿no? Es como la razón social de ellos, ¿no? Perdón, como el fin de ellos, es prestar dinero para ganar dinero, ¿sí?
la verdad pues se ve muy borrosa en la diapositiva y no alcanzo a ver, pero si es de pronto como para resaltar eso. Jorge William, me la colocas mejor. Perdón, Juan Esteban, disculpame. Dale tú, qué pena. Bueno, como vemos acá, pues la empresa es una empresa que se dedica a los préstamos, ¿sí? Y la mayoría del activo lo tienes concentrado en los clientes, en la cartera de créditos, es decir, que por esto ganan intereses y por eso la empresa va generando ganancias. Entonces el 75%, una cuarta parte de la empresa, el activo de la empresa, perdón, está en la cartera de los créditos. Perfecto. Y qué bueno que hayas hecho esa aclaración. Me parece muy importante que hayas hecho esa aclaración para que las personas que estamos viendo tu empresa sepamos por qué es una cartera tan grande. Porque Jorge William dice, esto es muy bueno que tenga una cartera del 75%. Y yo digo, ¿qué? Que todos los activos de una empresa me los estén debiendo. No, eso no puede ser bueno. Pero resulta que es que no, que es que esa es mi actividad comercial. Yo me dedico a prestar plata y obviamente entonces sobre el 75% de los activos yo estoy ganando rentabilidad. Ahí sí me parece que es muy bueno. Muchas gracias por la observación. Les iba a decir que para el informe traten de que estas gráficas queden como más claritas, colocarlas como más grandes o hacer una mejor distribución, ¿entiendes? Sí, señor. ¿Listo? Vemos que también vemos en el análisis que hay un activo que se llama activo por derechos de uso. ¿Qué es el activo por derechos de uso? Es cuando acumulan derechos en la contabilidad del arrendatario que están bajo el control de la entidad, ¿sí? Entonces tienen la facultad de decidir sobre el atributo de uso o gestión del activo. Su tratamiento es ser igual al de un activo de propiedad, planta y equipo. Ese es el activo por derecho de uso y es el 0%. En realidad es el 0 punto algo, pero el rango es tan bajito que lo toma como 0%. Vemos que tenemos en instrumentos financieros de inversión el 2%. En efectivo, o sea, de todo el activo que se tiene, en efectivo solamente se tiene el 5%, que es este. Qué pena. El 5%. Como sabemos, pues el activo más grande es a causa de las carteras de créditos, pues adivinen cómo los clientes cómo lo pagan, o cómo lo pagamos nosotros, mejor dicho, por medio de depósitos. Por eso, parte del pasivo, el 77% es eso, los depósitos que se hacen a los clientes. Jefferson, no sé si Jefferson está ahí. Sí, qué bueno, es que el internet un poquito bueno. Entonces, aquí también vemos que pues, el capital social pues, es de un 6%. ¿Sí? También tenemos otros pasivos que es del 6%. La prima de colocación de acciones viene siendo un 3%. Y pues ya los títulos de deuda emitidos de 4%, que son como los más así relevantes, más sobresalientes en sí de todo el análisis, ¿sí? Bueno, profe, nosotros sacamos en realidad 7 conclusiones del ejercicio en el que comparamos el año 2018 con el año 2019. Por ejemplo, primero que vemos es la cartera de créditos. Los créditos subieron. Juan Esteban, yo quiero que de estas conclusiones me hable Jefferson. Listo, profe. Sí, señor, profe, acá pues en sí, ya. Nosotros pues como somos una empresa de crédito, ¿cierto? Entonces pues acá tenemos algunas conclusiones, las cuales pueden ser pues el manejo de crédito y a quien se les da más fácil el manejo. La conclusión de los créditos son de suma importancia para nosotros mismos o para una empresa si nos encontramos en una mala situación financiera, ¿sí? Es decir, si una empresa está decayendo y todo eso, pues entonces ahí es donde vienen los socios, las personas dueñas de la empresa, ¿sí? También por si quieren agrandar este negocio, si le quieren invertir más, si quieren contarse con más socios, todo. Bueno, otra conclusión también puede ser el análisis de riesgo crediticio.
que es una parte fundamental para pues, el desempeño de cualquier entidad económica en ese sentido. Sí, y la idea pues, es desarrollar y establecer metodologías que permitan en sí una buena evaluación de riesgo. Espere, profe, ya. Listo, Juan Esteban, continúa por. Listo, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a mirar, estamos viendo que el total, o sea, el activo es el 100% de la empresa, pero desde el activo, el pasivo cumple el 88.80%, mientras que el patrimonio solamente el 11.20%. Eso para el año 2018, y para el año 2019, aunque crecen todos los valores, se siguen manejando los mismos porcentajes. El activo sigue siendo el 100%, el pasivo el 88.80%, y el total de los patrimonios de los accionistas es del 11.20%. Listo, Juan Esteban. Sí, señor. Bueno, Jefferson, pilas ahí. Más participación, no dejes a tu equipo tan solo, listo. Bueno, niños, entonces ahí ya daríamos por concluido nuestro primer parcial. Perdón, esperen un segundito que me faltó colocar la asistencia de Jorge William. Un segundo, por favor, antes de que se me olvide. Listo, niños, entonces ahí con eso nosotros ya habríamos hecho nuestro primer parcial o nuestra primera parte, la parte pues como inicial del trabajo, ¿sí? Recomendaciones. Pueden tomar todos algo para mejorar del trabajo de los demás. Pues sin hacer comparaciones, porque las comparaciones son odiosas y no me gustan, pero pues que por lo menos vean Juan Esteban y compañía que tienen unas presentaciones muy buenas, pero un poquito desordenadas en cuanto a presentación. No sé, hacerlas como un poco más llamativas, súper importantes los títulos, súper importantes las notas, es decir, lo que es fundamental para ellos. ¿Listo? ¿Qué más les puedo sugerir yo? ¿Qué más les puedo recomendar? Lo mismo con el grupo de Juan Camilo, de Luisa y de Yuli. Pues complementen un poquitico más la información, que no sea solo las gráficas, sino también presentar los estados financieros como los hicieron los demás equipos. Y adicional a los otros equipos, pues que miren que Yuli, por ejemplo, y compañía en su presentación incluyeron como una historia un poquito breve, pero una historia de lo que es la empresa o de a qué se dedica. Pues es un valor agregado, es un valor adicional que puede ser útil al momento de yo hacer mi evaluación. Entonces, pues todas estas cositas son como, por así decirlo, de cierta forma importantes, porque me van ayudando a conocer un poquito mejor la empresa o a presentar mejor mi información. Listo. ¿Cuál es la idea? Que para dentro de 8 días, si quieren pueden empezar desde ya porque ya hicimos el parcial, que para dentro de 8 días ya tengan organizado, empiecen ya a tener organizado su documento, lo que me van a entregar al final del curso, ¿vale? Bueno, ¿dudas o preguntas hasta ahí? Sí. Profe, No, profe, entonces lo que tenemos que enviarle a usted es los estados con los análisis horizontal y vertical y las diapositivas o algo más. No. De momento no me tienes que enviar nada, Daniel. De momento solo es para que vayan construyendo el trabajo para el final, ¿sí? Las diapositivas no. Vale. Es un informe bien bonito y bien ordenado que ustedes me van a entregar en el equipo de trabajo. Vale, profe. Listo, niños, entonces ya por hoy los dejo descansar y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días con lo que nos corresponde a indicadores financieros, que ya es el tema nuevo que vamos a abarcar, ¿vale? Entonces los dejo para que trabajen, hagan las correcciones y nos vemos el próximo martes. Se me cuidan mucho, bueno. Listo, profe, muchas gracias. No